Bien, bueno, como sabéis, queridos hermanos, tenemos hoy la presentación de Nathan, vamos a tener alguna cosita después nuestra hermana Linda va a compartir algo, bueno, pues después estaremos orando por el niño, por el bebé, haremos algún detallito, alguna cosita, pero yo quiero que te centres ahora en lo que quiero compartir con vosotros, porque siempre se suele hacer de manera, entre comillas, tradicional, porque eso a mí de las tradiciones no me gustan, porque hemos roto con ciertas tradiciones y demás, pero siempre se predica y se suele predicar un poco hacia el bebé, y yo quiero predicar hacia el bebé, pero quiero incluiros a todos vosotros. Amén. No quiero que tú, desde los primeros hasta los últimos, os vayáis sin la palabra de Dios. Bien, sin la palabra de Dios, porque creo que la palabra de Dios para todos nosotros, para la familia del Señor, para el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, quiero, hermano, que estemos atentos, porque quiero que te lleves la enseñanza que el Señor nos quiere decir hoy. Amén de un poco, bueno, pues resaltar un poco a la persona de la cual vamos a hablar hoy, que evidentemente vamos a hablar de dos personas muy concretas de lo que nosotros tenemos que tener en este día presente. Yo quiero que tú tomes tu Biblia, que el Señor en esta mañana pues bendiga su palabra de manera enorme. Y que vayas a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y te quedas ahí un momento, porque quiero antes de leer el texto, capítulo 2 de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, quiero que me oigas un momento, un momento, porque, como sabéis, el centro de esta reunión es Cristo, es Cristo. Pero de manera congregacional, ya digo, tenemos un día especial, porque también es una bendición, y para el Señor es una bendición traer un bebé a sus pies y presentárselo al Señor, como Jesús o los padres de Jesús, tanto José como María, hicieron con Jesús cuando lo llevaron al templo y lo presentaron a Dios. Bueno, hermanos, Nathan, quiero hablaros un poquito, brevemente. Nathan, un nombre que tú dices, bueno, ¿este nombre de dónde viene o qué es, qué significa? Que Nathan es un nombre que nos puede sonar muy poco, quizás hayas podido escuchar poco ese nombre, Nathan, ¿no? Pero dice mucho, dice mucho. Y lo primero que dice es lo que significa. Nathan significa regalo de Dios o Dios ha dado, Por lo tanto, es un regalo de Dios, o Dios ha dado, evidentemente, una bendición, un regalo. Nathan viene del hebreo, no tanto del hebreo, sino viene del hebreo el nombre Natán. Natán es un nombre bíblico y viene del hebreo. Ese nombre bíblico, cuando tú lo llevas y lo transliteras a la lengua inglesa, se escribe Natán, pero con T, es decir, con T y H intercalada. Y cuando tú lo fonéticamente pronuncias Natán en inglés, se pronuncia Nathan. Por lo tanto, el nombre Nathan se recoge de la transliteración inglesa de Natán, que es un nombre hebreo, ¿verdad? Nathan viene fonéticamente de la lengua inglesa cuando tú lo pronuncias. Nathan. Nos encontramos a varios hombres de Dios tremendos en la palabra de Dios con este nombre, con Nathan, si se hubiera pronunciado en inglés, o Natán, cuando se escribe evidentemente bíblicamente en la lengua hebrea, ¿verdad? Natán. Y nos encontramos a varios hombres. Y quiero hablarte un minuto de uno que para mí es muy especial, porque es un varón de Dios tremendo. Es el profeta Natán. Natán. El ministerio del profeta Natán fue muy importante en los reinados de David y de Salomón. David le pidió la confirmación para la construcción del templo, aunque evidentemente después fue su hijo Salomón quien lo construyera.
Pero David le pidió esa confirmación al profeta Natán para que le diera paso a poder empezar a proyectar todo lo que proyectó para el templo. Fue quien exhortara, aún disciplinara de parte de Dios al rey David, cuando el rey David, como conocéis, pecó con la mujer de Urías, con Betsabé. Sabéis que Betsabé era una mujer casada, él se enamora de Betsabé y a su esposo, a Urías, lo envía a la batalla, a primera fila, para que evidentemente muriera, que es lo que él pretendía, y así fue, muriera y él pudiera tener como esposa, ¿verdad?, como concubina a Betsabé, y casarse con ella, y estuvo con ella. El primer hijo que ella tiene se queda embarazada y muere, ese niño, por unos dolores de cabeza y por una enfermedad que le entró. Pero el segundo hijo, el segundo embarazo, fue Salomón, el rey Salomón. Pero claro, David pecó, y es el profeta Natán el que es enviado por Dios para poner en disciplina, con una parábola de unas corderitas, ¿verdad?, al rey David. Y lo puso en disciplina. Fue el rey Natán quien actuó de consejero, quien actuó ahí de agente con autoridad para poner en disciplina al rey David. Ayudó y aconsejó a organizar, y esto es interesante para las abuelas, para las dos abuelas, para Gabriela, a ti que te gusta mucho la alabanza, tú que dice que el profeta Natán ayudó a organizar a David todo lo que fue el ministerio de la adoración y todo el servicio ministerial litúrgico sobre la adoración y los instrumentos en el santuario. Fue el profeta Natán el que le dio todas las órdenes, donde tenían que ir los cantores, donde tenían que ir los instrumentos, donde tenían que ir las voces. Fue el profeta Natán. ¿Te imaginas? A Nathan, aquí, de aquí a unos años, dirigiendo el coro. Ya no aquí, en otro lugar grande, amplio, y él dirigiendo el coro, los instrumentos. Qué bueno, ¿no? ¿Deseamos eso o no? Amén. Oramos por eso en esta mañana, para que Nathan sea un hombre de Dios, un varón de Dios, que el Señor lo use poderosamente como profeta, como pastor, como evangelista, como adorador. Amén, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y dice también, por último, querido hermano y hermana, dice en Primera de Reyes también de que el profeta Natán desbarató una estrategia de conspiración para que Salomón, que era la visión de Dios y la visión específicamente del rey David, de su padre, de que fuera Salomón. Hubo una conspiración para derrocar a Salomón y ocupar el trono una serie ahí de gente un poco descabezada que hubo, y quisieron quitar a Salomón de en medio. Dice que Natán fue el que desbarató toda estrategia e impidió de que otro fuera rey y no Salomón, sino fue el propio Natán el que intervino para que esta conspiración no fuera adelante. Quiero deciros de que Natán se mantuvo fiel toda su vida. Fue un hombre tremendo en las manos de Dios, usado poderosamente en momentos de dificultad, en momentos de conspiración, en momentos de guerra, en momentos tremendos. Estuvo en la unción también con el sacerdote para ungir a Salomón como rey. Natán, un hombre de Dios, un hombre tremendo, un hombre que es una bendición de parte de Dios, el nombre de Natán. Y este profeta, Natán en el hebreo, Natán en esa pronunciación. Y hablando de Natán, podemos seguir hablando de Natán, pero yo te quiero decir algo así a pronto. Deseamos para nuestro Natán, para nuestro Natán, todas aquellas cosas que Dios tiene para él. Amén.
Pero hay alguien, y quiero que en esta mañana ya tú estés ahí fijándote en Lucas capítulo 2, hay alguien que es nuestro mayor ejemplo, aún mayor ejemplo que Natán. Y en esta mañana es de quién os quiero hablar. Y este es Jesús, no la pareja de Isabel, que está aquí. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Te he dado pinceladas de Natán, del profeta Natán, pero ahora te quiero hablar de un mayor ejemplo que Natán, y es Jesús, el Hijo de Dios. Y es nuestro Señor quien hoy nos va a enseñar a través de su palabra cómo debemos de dirigir y desarrollar nuestras vidas. Por eso te he pedido de que si en esta mañana vamos a hablar de Natán y demás, que te quedes y que escuches la palabra, porque la palabra no es tan solo para Nathan, sino para ti y para mí. Amén, hermanos. Dice Lucas, capítulo 2, verso, te voy a leer 2-3 versículos ahí, después vamos a pasar un poquito más adelante, pero quiero detallarte estos textos. Verso 21, dice lo siguiente, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué hicieron? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Quiero decirte algo, querido hermano y hermana, no le trajeron para bautizarlo en la pila bautismal, porque a un nene pequeño no se le puede bautizar porque no entiende ni sabe. Además, esto se hace y lo hace la Iglesia Católica con la conciencia de que ese pequeñito, hacerlo miembro ya de la Iglesia Católica. Es decir, de obtener adeptos, membresía. Para eso lo hace la Iglesia Católica. Pero Jesús no lo hicieron así. Dice que Jesús lo llevaron al templo, al sacerdote, y se lo presentaron. Dice que Simón, en ese momento que era el sacerdote, lo tomó en sus brazos, como solemos hacer nosotros, y oró al Señor por él, para que la bendición del cielo recayera sobre ese bebé, ¿verdad? Pero seguimos leyendo, No quiero que te pierdas esta porción de las Escrituras. Dice, para presentarle al Señor, dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso estaba a la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él era el que estaba ahí, ¿verdad? Simeón. Pero daros cuenta de que sabemos, hermanos, de que Jesús nació, como dice estos 2-3 versículos, y en él fueron cumplidos varios pactos, como dice la ley. Cumplieron la ley y fueron cumplidos varios pactos. Brevemente, uno era el abrahámico, Génesis 17, y el otro el mosaico, Levítico 12. El primero fue circuncidado, como dice el texto, circuncidado a los 8 días. ¿Sabéis lo que es la circuncisión? Lo que es el prepucio, eso, ¿verdad?, que se le corta a los nenes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues, a los 8 días, ¿y sabéis una cosa? ¿Por qué a los 8 días? Daros cuenta lo sobrenatural, queridos hermanos y hermanas, de la palabra de Dios, que aún todavía no había medicina, prácticamente. En este tiempo, cuando ya el Señor escribe toda esta ley de Moisés hace varios miles de años, se sabe que a los 8 días es cuando el bebé tiene una vitamina muy desarrollada en su cuerpo y más en sus zonas genitales, para que no haya una hemorragia y se pueda desangrar. Al 8º día. Yo cuando estudié esto, y esto me vino, para mí fue algo maravilloso. Digo, ¿cómo es posible? Pues ya Dios lo dice a su pueblo. En el 8º día, daros cuenta de la ley de Moisés, que esto se hacía con una piedra afilada, y lo que podía haber, bueno, pues se sabía que al 8º día el niño no podía tener una hemorragia, porque había una vitamina que es la prototrombina. Se desarrolla
y en esa célula viene la vitamina K, se desarrolla y evita cualquier tipo de hemorragia. Tremendo, hermano. Por lo tanto, fue algo tremendo y maravilloso lo que sucedió. El segundo pacto fue el mosaico, la purificación de la mujer después de la menstruación y de dar a luz un hijo. Y esto tenía que pasar varias semanas. Por lo tanto, en total eran 40 días. De ahí, para ti, mujer, de ahí viene lo de la cuarentena. La cuarentena no es algo, bueno, pues no, ya es algo de la palabra de Dios y de lo que Dios le había dicho a su pueblo allá hace varios miles de años. Lo de la cuarentena no es algo nuevo ahora, ya esto es algo del pueblo de Israel. Vemos a María y a José, dicho esto, hermanos, vemos a María y a José como padres, cumplieron la ley, incluso ofrecieron sacrificios de animales y trajeron a su hijo para presentárselo al Señor. Hoy nuestros hermanos, Gabriel y Daniela, traen a su hijo delante del Señor, pero nosotros no tenemos que circundar, evidentemente, a los niños, pues no somos judíos. Pues ya el Señor no pide la circuncisión de la carne, sino la del corazón, la del corazón. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Dios, miembros de su pueblo, y solamente por creer en fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, por su sola gracia, nosotros somos miembros de su pueblo, de su iglesia, de su cuerpo. Por eso los niños hay que presentarlos como lo hizo María y José. Cuando tenemos uso de razón y conciencia, evidentemente ahora pasar a las aguas del bautismo, dando testimonio de lo que ha hecho el Señor en nuestro corazón. Por eso todo aquel que es creyente y ha nacido de nuevo y verdaderamente ama al Señor, se bautiza y baja a las aguas, porque es testificar de lo que Dios ha hecho en el corazón. Jesús dice que fue presentado al Señor, oraron, lo bendijeron, y sus padres, tanto María como José, sus padres evidentemente físicos, cumplieron con todo lo que tenían que cumplir. Y dice el texto que en esta mañana quiero sacar varias enseñanzas. Verso 41, capítulo 2 de Lucas. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Quién no conoce esta historia, verdad? Cuando dice que Jesús se perdió allí en Jerusalén, ¿verdad? Sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Yo me imagino a María con el delantal aquí puesto en la cintura, corriendo por allí por las calles de Jerusalén, sin haber guardia, sin haber policía, sin haber megáfono, buscando a su niño, loquita perdida la pobrecita. ¿Dónde estará mi niño? Tú como madre, ponte en ese lugar, tú como mamá. Y te digo una cosa, en Jerusalén no habían 200 personas ni 500, ahora os voy a decir la cifra, pero había más de 2 millones de personas en esa fiesta de Jerusalén. Darte cuenta cómo estaría María y José, ¿verdad? Dice, aconteció que 3 días después, no pudieron llamar a Lobatón, no pudieron poner carteles, no había imprenta en ese momento. 3 días después, dice que lo encuentran sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, además con angustia, ¿verdad? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos
y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Ahí hay algo que es un relato que nos encontramos, que es el único informe inspirado de la infancia de Jesús. En ningún sitio, en ningún otro lugar se habla de la infancia de Jesús, solamente aquí. Por eso, con la ayuda del Señor, hermano, y del Espíritu Santo, quiero darte varias enseñanzas. El texto nos dice que él tenía aproximadamente 12, 13 años, que era cuando el niño ya podía entrar en el templo, en la sinagoga, para leer la ley, ¿verdad? Wizard, que se llama este nombre cuando ya el niño puede pasar ese nivel. Y conforme a la costumbre de la fiesta, dice que suben a Jerusalén. Esta fiesta de la Pascua duraba una semana y tenía dos ritos. Primero, el sacrificio del cordero y los panes sin levadura. Durante esta semana no debía haber nada leudado. El 10 del mes de Nisán, entre marzo y abril, se elegía un cordero o un cabrito que debía de ser perfecto y sin mancha, y era sacrificado por el padre de familia. El día 14, y con su sangre se teñían los postes y el dintel de la casa. La carne debía comerse asada y sin romper ningún hueso. ¿Os acordáis del cordero sacrificado sin mancha? Y después a todos los presos, a todos los delincuentes que crucificaban, le partían los huesos para que muriera antes. A Jesús no le quebraron un hueso suyo, sino que le clavaron la lanza. Por lo tanto, como dice ya el texto de la Pascua en Deuteronomio y Levítico, dice que no le quebraron ningún hueso a nuestro Señor Jesucristo. Deprisa y sin salir de casa, dice, lo que sobraba debía ser quemado. Durante la ceremonia, el padre de familia, aquí quiero pararme, hermano, el padre de familia debía explicar el significado de lo que estaba haciendo. La liberación portentosa de la muerte y de la esclavitud de Egipto. En los tiempos de Jesucristo, el cordero era sacrificado y comido en Jerusalén, y la sangre era derramada en el altar. Tenemos, querido hermano y hermana, la primera enseñanza que quiero darte en esta mañana, Gabriel, Daniela, Ángela, Josué, Carolina, todos los que estáis aquí, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están alrededor de nosotros, la obra de Dios, aún comenzando con esta obra que era la obra de Dios en Egipto. ¿Por qué? Porque con esta enseñanza de liberación de la esclavitud enseñamos que es ahora esa liberación de Cristo en la cruz, es la obra de la liberación del pecado, y que la lleva el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, desde Egipto nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos que esa liberación ya profetizada fue la liberación, iba a ser la liberación y ha sido para nosotros la liberación de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto alguna vez los 10 mandamientos de Charlton Heston? Buena película, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Cuando pasa ese pueblo que va a salir, ¿verdad?, de Egipto, esclavo, ya había pasado la plaga, y ese Dios todopoderoso le dice a Moisés, en la película le dice, mira, un cordero, mátalo, y con la sangre, los dinteles, pon los dinteles, porque la plaga pasará al ángel de la muerte, y donde estén los dinteles, los que estén dentro serán salvados. Aleluya. Por la sangre del cordero, claro. Mirad qué imagen, 1500 años después, 1500 años después, al horizonte, Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, bautizando allí todos sus discípulos, y ve al horizonte a un hombre con el pelo. Yo creo que Jesús tendría que tener un cuerpo atlético, andaba mucho, ¿verdad? Lo vio andando, se quedó mirando a él, y a lo lejos dijo, oye, oíd. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya.
Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, a los 3 años y pico, Jesús fue sacrificado como cordero, derramando su sangre, y todos los que se cobijan bajo su sangre son perdonados de pecado, libertados del pecado, teniendo vida eterna y la presencia de Dios en sus corazones. Aleluya. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Maravilloso. Es nuestro deber, hermanos y hermanas, y hablar de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo. Daniela, Gabriel, los que estamos aquí, tenemos que hablar de la obra de la cruz de Cristo. Es nuestro deber enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que están alrededor de nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Deuteronomio. Qué bueno es hablar de la palabra de Dios. Al levantarte, al acostarte, qué bueno es enseñar la palabra de Dios. Porque si tú no enseñas la palabra de Dios, ¿qué estás enseñando? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus nietos? ¿Qué le estás enseñando a tus sobrinos? No todos tenemos hijos o nietos. ¿Qué le estás enseñando a tus primos, a todo aquel que se acerca a ti? ¿Qué le estás enseñando? ¿De qué le estás hablando? ¿De qué le estás hablando? Ten cuidado de que esa conversación que tú tienes con una persona puede ser la última para esa persona. Puede ser la última. Y si es la última, ¿de qué le has hablado? Yo reflexiono en esto, hermano, no quiero con esto cargarte, pero quiero que te lleve esta reflexión en tu corazón. Porque me ha ocurrido. He ido a ver a alguien, a un hospital, y no tener la oportunidad de orar y de hablar y de tal y de cual, y ser la última noche. Y ser la última noche. ¿Y ahora qué? Por prejuicio, por esto, por aquello, porque no... No. Quiero decirte con todo mi amor, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. No hay mejor lugar para hablar de la palabra de Dios que cualquier momento, porque es el mensaje de salvación y de vida eterna. Aleluya. Instruye al niño. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En su palabra está la enseñanza, en su palabra está el amor de Dios, en su palabra está la dirección, la guía para el ser humano. En su palabra está la sabiduría, la inteligencia, la justicia revelada de Dios y sobre todo la vida eterna. Así lo dijo el apóstol San Pedro en el Evangelio de San Juan. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y ya no eso, yo en esta mañana quiero decir, la Iglesia tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Aleluya. En segundo lugar, dice que ellos no abandonaban sus compromisos con el Señor. No abandonaban sus compromisos con el Señor. Dice el verso 41, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén. Ellos cuando tenían un compromiso con las cosas del Señor estaban. Con las cosas del Señor estaban. La importancia de la asistencia a nuestras reuniones, tiempos de adoración, cultos, estudios, oración, todo lo que esté en las cosas del Señor, todo lo que esté en la iglesia, todo lo que tú puedas hacer, hazlo. Estamos mirando lo que los padres y lo que Jesús hacía. Y si tú quieres tomar como ejemplo, esto el mejor ejemplo que podemos tomar es a Jesús. Y los padres de Jesús, ellos no fallaban, ellos no dejaban para mañana, ellos no decían ahora no puedo, ellos estaban en todos sus compromisos con el Señor. En todos sus compromisos con el Señor. Dicen que ellos iban y no tan solo la fiesta de la Pascua, que duraba una semana, sino las otras como Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. También iban a la sinagoga a leer la palabra, donde ellos tenían que hacer tantos kilómetros de un sitio para otro, aún más de ir a Jerusalén. Tantos kilómetros que hicieron. Dice que ellos tuvieron que recorrer aproximadamente unos 100 kilómetros por el lugar más corto donde ellos estaban hacia Jerusalén.
si no querían pasar por Samaria, que sabéis que los judíos no pasaban por Samaria, si no tenían que hacer 140 kilómetros y rodearlo, si no tenían que pasar por en medio de Samaria y se ahorraban 40 kilómetros. Pero daros cuenta, una familia que no había coche, que no había moto, que no había bicicleta, más de 100 kilómetros para ir a tu compromiso con el Señor. Hoy muchas veces tenemos el lugar de encuentro, tenemos la reunión en la esquina y faltamos y no vamos. Siempre tenemos una pega, siempre tenemos una dificultad, siempre tenemos un problema. Y tenemos la iglesia en la esquina y no vamos, y no estamos, porque siempre tenemos un problema o una dificultad. Hermanos, el Señor no hizo esto. Hoy los padres, los hijos, el propio pueblo del Señor no parecen importarle, no le dan importancia a la asistencia a la iglesia. Y es de vital importancia tu asistencia porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Ellos lo tenían muy claro y la palabra de Dios nos está enseñando hoy, con esta breve enseñanza, aplicada desde ese texto de Lucas, la vida de Jesús con su padre María y José, la importancia de nuestra asistencia, la importancia de nuestra asistencia, de nuestro compromiso. Si es verdad que amamos al Señor, eso se va a ver en compromiso y entrega por la iglesia, porque esta es el cuerpo de Cristo. Si tú amas al Señor, vas a amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay más. No hay más. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Daros cuenta si ellos se hubieran dejado llevar por cosas negativas, como cualquiera de nosotros podemos tener, la distancia, ¿verdad? Las incomodidades. Quizás haya muchísima gente. ¿Para qué vamos a ir si hay mucha gente? O si no, al contrario, tan poquita gente, ¿verdad? ¿Para qué? No, hay muy poquita gente. Está muy lejos. No tenemos dinero. Se va a perder nuestro hijo. Si ellos hubieran pensado que se iba a perder el niño. El sacrificio, tenemos que pagar el sacrificio. Ellos tenían tan poco dinero. Quiero decirte un detalle que no he dicho, pero ellos tenían tan poco dinero que no pudieron comprar un corderito para el sacrificio. Compraron 2 tortolitas, que era de los más baratitos. De lo más barato, 2 tórtolas, 2 palominos, porque no tenían dinero para comprar un cordero. Hermanos, seguramente hubieran caído, si hubieran puesto pegas, hubieran caído en el desaliento, en la desgana, en el desánimo, la falta de ilusión, la desmotivación. Pero ellos iban vez tras vez para cumplir la palabra de Dios y su compromiso con el Señor. ¿Amén? Yo quiero que tú digas amén, querido hermano, hermana. Yo le estoy predicando en esta mañana a la iglesia. A la iglesia. Yo quiero que tú digas amén. Amén. Pues yo estoy predicando a los padres porque hoy muchas veces nos bautizamos y ya no aparecemos, presentamos a los niños y no los criamos en los caminos de los niños, solamente queremos hacer un rito. Aquí esto no es rito, esto no va de rito. Cristo lo cumplió todo es por gracia. Ya no tenemos que hacer nada, ningún rito, ninguna tradición, no, todo es por gracia. Pero esa gracia se merece que nosotros demos el ejemplo. Y si ellos vienen aquí, vienen a presentar a su hijo con la convicción y el deseo de criar a su hijo en los caminos del Señor, ¿amén? Porque si no, yo aquí no estaría, ni estaríamos en este evento, porque no les hubiera dado ese permiso. Yo sé que ellos tienen el corazón y ya la iglesia tiene que vivir como iglesia, querido hermano y hermana, en este siglo tan difícil y complicado que vienen. Y son momentos muy difíciles y complicados y venimos hablando mucho, aún más con esta pandemia. La iglesia necesita ser iglesia y declarar que es iglesia y verse que es iglesia. ¿Amén o no? Amén, amén, querido hermano y hermana. Mira, en tercer lugar, la importancia de estar, como dijo Jesús, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Verso 49, ¿verdad? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
En tercer lugar, es cierto que Jesús se perdió. Se perdió para ellos, porque Jesús, evidentemente, él sabía dónde estaba y estaba en el templo enseñando a los líderes religiosos. Daros cuenta, hermanos, que en los tiempos de Jesucristo, dice el escritor Josefo, de aquellos tiempos, que llegaban aproximadamente 2.700.000 personas a la ciudad de Jerusalén para esta fiesta. Por lo tanto, no era difícil perderse en aquel contexto y entre tanta multitud. José y María, en un momento de su estancia en Jerusalén, se dan cuenta de que Jesús no está con ellos y lo empiezan a buscar y lo encuentran 3 días después, sentado en el templo en medio de los doctores de la ley, metido profundamente en un coloquio teológico, pues todos dicen que todos los doctores de la ley estaban maravillados de su inteligencia y de su sabiduría. Dice que sus padres con angustia lo encuentran y le dicen el porqué de esto. Su respuesta es que en los negocios de su padre tenía que estar. Y si hemos hablado de Natán como ejemplo, pero hemos dicho vamos a poner un ejemplo superior, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a verlos a Él como ejemplo superior. En los negocios de su padre tenía que estar. Para Jesús le era necesario y de vital importancia estar en las cosas de su Padre celestial. Jesús nos enseña con su ejemplo que para cumplir con todas las cosas que el Padre le había encomendado, debía primeramente dar ejemplo en su vida, de estudio, de aprendizaje y de conocimiento profundo de las Escrituras. Por eso luego lo llaman rabí, maestro. Amado hermano y hermana, amada iglesia, amados Gabriel y Daniela, ¿estáis en los negocios de vuestro Padre? ¿Estamos en los negocios de papá? El domingo pasado nuestra hermana compartió sobre Atesorando en los cielos, ¿verdad? Yo estuve en Jerez, también predicábamos allí sobre cuestiones sobre la iglesia importantes. ¿Estamos en los negocios de nuestro Padre? ¿En qué negocios estamos? ¿Estamos en nuestros propios negocios o en los negocios de nuestro Padre celestial? ¿Estamos en los negocios de papá? Para estar en los negocios de papá, mira, algo tan sencillo como amar y cuidar de tu hermano. Amén. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Algo tan sencillo como eso. ¿Quieres estar en los negocios de tu Padre celestial? Ama y cuida de tu hermano, porque no hay mayor mandamiento que este. Sencillo. Amar y cuidar de tu hermano. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Eso es estar en los negocios de tu Padre. Si no lo estás haciendo, no estás en los negocios de tu Padre. Amén de que te preocupes si quieres estar en los negocios de tu Padre de una manera eficiente, en tu preparación, en tu formación, en tu capacitación, para evidentemente dar ese nivel óptimo que hoy necesita la sociedad. Formación de tu vida para poder y ayudar y capacitar a otros. ¿Estás estudiando, discipulando tu vida para discipular a otro y hacer discípulos, como dice el Señor? Así estamos en los negocios de nuestro papá. Discipular a otros. ¿Estás hablando de Cristo? ¿Estás hablando de la cruz de Cristo? ¿Estás en la ayuda, en la visita? ¿Estás invirtiendo en los negocios de papá? ¿De tu papá y mi papá celestial? Los negocios de nuestro Padre son la extensión del reino. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, estás en el negocio de papá, si no, no. Eso es estar en los negocios de papá, invirtiendo en sus negocios, extendiendo, apoyando, ayudando, colaborando para la extensión del reino. En cuarto lugar nos encontramos el verso 25, que dice de que Jesús ahí, el verso 51 dice que descendió y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres y guardaba, ¿verdad?, esa sujeción a su padre María y José. Jesús no se rebeló, él se podría haber rebelado, haber dicho, mira José, mi mamá, María es la que me ha dado luz, pero tú eres mi padre aquí por un tiempecito. Mi padre es el que está en el cielo y yo soy aún más que tú porque soy el Hijo de Dios hecho carne, soy Dios hecho carne. Pero Jesús no hizo eso. Jesús agachó su cabecita
y humildemente se sometió y obedeció a sus papás. Amén. Qué bueno, hermanos, que no se volvió ni se rebeló, sino que estuvo sujeto a ellos en obediencia. La sujeción, quiero decirte algo, hermano y hermana, la sujeción es estar bajo la responsabilidad de alguien que tenga esa responsabilidad sobre nuestras vidas. La sujeción, el sometimiento a quien tiene responsabilidad sobre nuestras vidas es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Jesús no se sujetó a ellos porque sus padres en un momento dado pudieran tener razón, sino por obediencia. Amén. Sino por obediencia. Quien va a tener responsabilidades, primeramente debe aprender a obedecer. Hay muchas veces que incluso dentro de la iglesia queremos tener responsabilidades, pero no nos gusta obedecer. Quiero decirte algo, que esa aplicación, cuando tú seas responsable, nadie te va a obedecer, porque si tú no obedeces, nadie te va a obedecer. En quinto lugar, te dejo esta última enseñanza. Versículo 52. Dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. El objetivo que tenemos como padres, hijos y como pueblo e iglesia del Señor es crecer como Jesús. Crecer como Jesús. Este debe ser nuestro reto. Como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Jesús creció, dice el texto, en 4 aspectos. Y quiero decirte que son los 4 aspectos que debemos de crecer nosotros y cualquier ser humano. En sabiduría, intelectualmente, psíquicamente, físicamente, en el sentido de inteligencia, culturalmente. Te tienes que desarrollar de una manera con inteligencia, culturalmente, educacionalmente. Pero habla también de estatura. Ahí vemos el aspecto físico que se desarrollaba, una persona sana, física, desarrollándose, es decir, en años. Pero también en gracia para con Dios, su vida espiritual. Los dones del Espíritu Santo en su vida eran manifestados, su vida de oración, de entrega, de disposición, poder. La imagen de Dios brillaba cada día con mayor esplendor en su vida. Hay veces que recuerdo cuando en los Hechos de los Apóstoles se comenta de que se le dice a los discípulos que tenían algo especial, y le dice: vosotros habéis estado, se les notaba que habían estado con Jesús, se les notaba que habían estado con Jesús. Yo me pregunto, tú puedes preguntarte lo que tú quieras, hermano y hermana, con todo mi respeto y libertad, pero yo me pregunto muchas veces: Señor, ¿se me nota que yo tengo relación contigo? ¿Se me nota que tú estás conmigo? ¿Se me nota que yo paso tiempo contigo? ¿Pueden decir de mí algo de que hay algo especial en este hombre? ¿Hay algo que se le nota que no es normal, que no es de lo común? En gracia para con Dios. Quiero decirte algo, hermano. Tú y yo sabemos de que si somos creyentes es por algo muy, muy del cielo, y es que el Espíritu Santo está contigo. Es el sello. Es por eso Dios te conoce, porque tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes la tercera persona de la deidad contigo. ¿Se nota? ¿Te se nota que está Dios contigo? En tu hablar, en tu mover, en tu manejar, en tus opiniones, en tus criterios, en cómo andas, en cómo te mueves, en cómo miras, qué haces, qué hablas, qué tocas, qué pisas, qué ves. Dice que Jesús crecía en sabiduría de manera intelectual, de manera física, pero también en una vida poderosa de manera espiritual. Amén, hermanos. Y lo último dice que en gracia para con los hombres, es decir, ya amén, de ese nivel intelectual, físico, nivel vertical con Dios, ahora un nivel horizontal, en gracia con Dios, y dice, y para con los hombres. Este nivel es un nivel social,
Es un nivel social donde tienes el trato común con los hombres, vida de entrega, de sacrificio por los demás. Su vida era notoria, una vida sacrificial, iba de un sitio para otro, predicaba, sanaba, estaba. Él estaba entre la multitud, él se movía entre la multitud. Su entrega total tenía la recompensa de la gente. Debemos de trabajar, querido hermano y hermana, en medio de la gente. No acostumbres a Nathan solamente al culto, porque Dios está en todas partes. Debe de estar en el culto, es parte, pero no todo. Hay una vida, y la vida de Dios la tenemos que mostrar fuera. La vida de Dios la tenemos que mostrar fuera. Enseña a tu hijo a mostrar la vida de Dios fuera. Que aquí se llene para que fuera de lo que Dios implanta en su corazón. Amén, queridos hermanos. En este día vamos a orar por Nathan. Hermanos, debemos de trabajar en ese nivel social. Una vez que tenemos comunión vertical, ahora la expresamos de manera horizontalmente con los demás. Amén, querido hermano y hermano. Llévate estas enseñanzas, que en este día que vamos a presentar a Nathan, hemos hablado de Natán, pero específicamente de Jesús, de sus papás, de ese evento, hijos de nuestros hermanos Gabriel y Daniela, que a ninguno de los que aquí estamos se nos olvide esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Que no se te olvide, querido hermano y hermana, y que tú la puedas decir a tus hijos, a tus nietos, ¿verdad?, a tus vecinos, a tu sobrina. Aleluya. ¿Hay alguna sobrina por aquí? Sí. Gloria a Dios. Carmen, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que no se te olvide en esta mañana, en esta enseñanza. Tenemos que recordar y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, la importancia de la asistencia, nuestros compromisos, la importancia de estar en las cosas de Dios, los tesoros, los negocios de nuestro Padre, la importancia de la sujeción, la obediencia y crecer como Jesús creció en todos los ámbitos de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios.